¿Cómo están, apostadores? Les saludo Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, que es muy importante para nosotros. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 15 de agosto. Empecemos con la Copa Argentina. El encuentro entre Colón versus Lanús. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Colón de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Colón juega pésimo. 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Y Lanús de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Lanús tampoco juega bien. Veamos cómo le va enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Lanús, segunda victoria para Lanús, un empate, tercera victoria para Lanús y cuarta victoria para Lanús. Es decir que Lanús es el favorito. Veamos cómo le va Colón como local, y Colón como local tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Colón no juega bien como local. Y Lanús como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Así que Lanús juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Colón y un 38% a que gana Lanús. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos al siguiente torneo y nos vamos a Brasileirão. El encuentro entre el Atlético Paranaense versus el Cuiabá. Veamos si hay bajas. El Atlético Paranaense tiene 3 bajas, 4 bajas y Cuiabá ninguna baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Así que el Atlético Paranaense no juega nada bien o viene jugando bien y como mínimo hace un gol. Y Cuiabá de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Así que Cuiabá viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, 1 victoria para el Atlético Paranaense, segunda victoria para el Atlético Paranaense, tercera victoria para el Atlético Paranaense y 1 victoria para Cuiabá. Es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense como local, y el Atlético Paranaense como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que el Atlético Paranaense juega bien como local. Y Cuiabá como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir, Cuiabá juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 7 con 28 puntos y Cuiabá en la posición 8 también con 28 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana el Atlético Paranaense y un 25% a que gana Cuiabá. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Pre-Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa. El encuentro entre TSC versus el Braga. Veamos si bajas, estos son los partidos de vuelta. No hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a TSC de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que TSC juega irregular. Y Braga de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Braga viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Braga, es decir que Braga es el favorito. Veamos cómo le va el TSC.
como local y TSC como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empates. Es decir que TSC juega irregular como local y Braga como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Braga juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana TSC y un 55% a que gana Braga. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Servette versus el Rangers. El equipo de los protestantes conocido el Rangers. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Servette de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria y 1 derrota. Es decir que Servette juega irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Así que Rangers también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Rangers, es decir que Rangers es el favorito. Vemos cuál va a Servette como local y Servette como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Servette juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Rangers como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Rangers juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Servette y un 48% a que gana Rangers. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Sturm Graz versus el PSV. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Sturm Graz de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que Sturm Graz juega irregular. Y el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSV, segunda victoria para el PSV, tercera victoria para el PSV. Es decir que el PSV es el favorito. Veamos cuál va a Sturm Graz como local. Y Sturm Graz como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local. Y PSV como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que PSV juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana Sturm Graz y un 44% a que gana el PSV. El pronóstico para este encuentro es gana el PSV, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Marsella versus el Panathinaikos. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Marsella no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Panathinaikos de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que Panathinaikos viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Panathinaikos, es decir que Panathinaikos es el favorito. Veamos cuál le va a Marsella como local y Marsella como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Marsella juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Panathinaikos como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Panathinaikos juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Marsella y un 21% a que gana Panathinaikos. El pronóstico por este encuentro es primer gol en marcar es de Marsella. Primer gol en marcar es de Marsella. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Ligas Cup, el segundo torneo más importante a nivel de Norte y Centroamérica. El encuentro entre Filadelfia versus el Inter de Miami. Veamos si hay bajas. Filadelfia no tiene bajas y el Inter de Miami tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Filadelfia de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. El Inter de Miami de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo
hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Filadelfia, una victoria para el Inter, segunda victoria para Filadelfia, un empate y segundo empate, es decir que Filadelfia es el favorito. Veamos cómo le va a Filadelfia como local, y Filadelfia como local tiene 5 victorias en 5, puntaje perfecto, aún juega muy bien como local, y el Inter de Miami como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Inter no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Filadelfia y un 22% a que gana el Inter de Miami. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Monterrey versus los Nashville. Monterrey, el equipo del señor Barriga, tiene bajas, no tiene bajas, y Nashville tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Monterrey de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5, es decir que Monterrey juega bien, puntaje perfecto y como mínimo hace un gol. Y Nashville de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Nashville viene jugando bien, como mínimo hace 2 goles. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cuál le va a Monterrey como local, y Monterrey como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Monterrey juega bien como local, y Nashville como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Nashville no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Monterrey y un 32% a que gana Nashville. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, dejamos un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que eso nos ayudará a llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.